Buenas tardes. Damos inicio entonces a la jornada 21ª por el Día Mundial de la Salud Mental, cuyo enfoque de este año es el estigma y la discriminación asociado a los trastornos mentales. Y con especial enfoque en las pautas para el reconocimiento y su afrontamiento por la comunidad toda, en forma global. Como actividad gratuita, abierta al público, sin inscripción, como todos saben, y entregamos certificado de asistencia a quienes lo soliciten, y para eso, chat, por favor, escribir sus nombres y apellidos, su DNI, su email y número de teléfono para poder confeccionar el mismo. Como saben, esta actividad que fue anunciada está organizada por la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de La Plata, Global Psi, Asociación Civil y ALMA. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la apertura, que está a cargo, apertura, bienvenida, que está a cargo del doctor Alfredo Brunetti, que es prosecretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, de la cual depende la Mesa de Trabajo de Salud Mental. Alfredo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como siempre es un gusto ver tantas caras de amigos que nos vienen acompañando año a año. Bueno, para los que no me conocen, soy Alfredo Brunetti, prosecretario de Relaciones Institucionales. Bueno, venimos hace años trabajando sobre estos temas, como la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental y otros temas más que vamos haciendo jornadas anualmente. Sí, me gustaría y les propongo que se acerquen a la Secretaría, que serán bienvenidos. Si alguno pertenece a alguna asociación civil sobre este tema y necesita algún asesoramiento de papeles o algo por el estilo, pregúntenme, yo me dedico a eso. Y bueno, y estamos dedicados a este tema en particular que es tan delicado. Simplemente estas palabras de bienvenida, les agradezco un montón a todos ustedes, a los doctores que van a exponer, y bueno, entre todos ponemos nuestro granito de arena para que esto se visibilice y podamos seguir trabajando. Les prometo que el año que viene lo vamos a hacer híbrido en la Universidad Nacional de La Plata, porque esto del Zoom a mí mucho no me convence. Bueno, los dejo a Pedro seguir con los exponentes. Gracias, muy amable. Gracias, Alfredo, por la bienvenida. Sí, es cierto, la idea de hacerlo el año que viene en forma híbrida es para seguir teniendo las ventajas de hacerlo en forma online, dado que permite la participación de muchísimos familiares y personas de muy distantes lugares del país, que sería imposible, por supuesto, hacerlo solamente presencial, incluso exterior. Así que esa es la razón por la cual confiamos el año que viene podamos hacerlo híbrido. Bueno, a continuación, con la palabra de Xavier Oñatibia, que actualmente ocupa la función de prosecretario de Salud Mental dentro de la Secretaría de Salud de la Universidad Nacional de La Plata. El licenciado Oñatibia fue decano de la facultad, bien digo, de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Xavier, adelante, te escuchamos. A ver, en tanto tenga, por supuesto, el micrófono habilitado. Tenemos que habilitárselo. Sí, por favor. Xavier Oñatibia está con su nombre, así que está identificado. Ya lo ubico. Ahí está. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, la verdad que
muy contento de participar de esta experiencia, celebrar ya una 21ª jornada, lo que da cuenta de toda una historia de trabajo, ¿no? De una trayectoria de este grupo, de este equipo, que permite articular la Universidad Nacional de La Plata con las instituciones de la comunidad. Trabajo de mucho esfuerzo, mucho compromiso. Así que felicito la organización del evento y agradezco la invitación. A quien tiene a su cargo un dispositivo reciente que se ha creado en el marco de la universidad, que es, como se dijo, la Prosecretaría de Salud Mental. Así que feliz de poder compartir, de articular, de sumarme al trabajo que vienen realizando estos profesionales comprometidos desde hace larga data ya. Así que bueno, agradecer al doctor Alfredo Brunetti, prosecretario de Relaciones Institucionales de la UNLP, al doctor Pedro Gargulov por la generosidad, por la invitación, ¿no? Unas breves palabras, una salutación básicamente, vamos a escuchar a quienes vienen trabajando desde hace mucho tiempo, a quienes saben mucho de esto, pero celebrar también el eje de la convocatoria, ¿no? El eje de la convocatoria para hoy, que pone el foco en la no discriminación, ¿no? De las personas con padecimientos mentales. Es sumamente atinado, pertinente y urgente tratar ese eje, toda vez que, además del padecimiento mental, sabemos el impacto que genera, los perjuicios que genera ya este efecto social que surge de la discriminación. Esa discriminación que tiene sus raíces en el desencuentro o en el destrato de la diferencia, ¿no? El problema no es que seamos diferentes, el problema es la desigualación, la calificación, la peyorización de las diferencias. Desde ese punto de vista, este encuentro, por ejemplo, constituye un aporte a la cultura y a la sociedad, toda vez que trabaja y orienta los esfuerzos en desmontar esos mitos, esos prejuicios, esos sesgos que nos hacen menos humanos, que nos hacen menos comunitarios, ¿no? Cuando hablamos del derecho del paciente a vivir en comunidad, la comunidad debe estar abierta y preparada para recibir en su seno, para interactuar como un integrante más a quien tiene algún padecimiento de esta naturaleza. Entonces no se trata solo de mejorar y trabajar las leyes y las instituciones, sino también de nosotros mismos, mejorarnos, calificarnos, abrirnos, animarnos, porque a veces es miedo, a veces es temor, a veces es la cristalización de ciertos estereotipos que se trabajan de los medios de comunicación, que hacen mella, aunque no nos demos cuenta nosotros, y nos genera alguna aprensión. Entonces debemos hacer un repaso interno, qué nos pasa a nosotros con las diferencias, qué nos pasa a nosotros con la problemática de salud mental. En ese sentido, todo trabajo es poco en pos de la sensibilización comunitaria, de la sensibilización, para mí la palabra es de la humanización, en el sentido de poder encontrarnos con quienes habitamos este territorio desde una cultura de la ternura, desde una cultura del intercambio, del encuentro, de poder encontrar en cada quien lo que tiene de especial, lo que tiene de bueno, de mejor, lo que tiene para aportarnos. Podemos aprender mucho nosotros, ¿no? De quien también tiene un padecimiento, tiene mucho para enseñar, ¿no? Este concepto de partir desde la noción de capacidad. Pues se verá en dónde falta algo más, pero poniendo en valor la positividad de esa persona, para comenzar. El derecho a no ser discriminado por un padecimiento mental, ni identificado por un diagnóstico. A veces el diagnóstico nos juega en contra, a veces nos ayuda para orientar la intervención, pero a veces un diagnóstico puede ser utilizado fuera de nuestro alcance, de nuestra esfera profesional, con un sentido estigmatizante. Entonces, el manejo de esas definiciones también es un apartado para tener en
cuenta. Yo quisiera compartir brevemente, porque está también aquí, en los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas allá por 1991. Es una lucha de hace mucho tiempo, que como vemos es necesario continuar. Señala que los presentes principios se aplicarán sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, entre otras causas. El principio 1, el primer principio, habla de las libertades fundamentales y de los derechos básicos. Insisto, esto es una declaración de Naciones Unidas de 1991. Todas las personas tienen derecho a mejor atención disponible en materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria y social. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental serán tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental o que estén siendo atendidas por esta causa tienen derecho a la protección contra la explotación económica, sexual o de otra índole, contra el maltrato físico o de otra índole y contra el trato degradante. Un trato degradante que puede surgir justamente de una discriminación. Por último, todas las personas que, por último digo en mi señalamiento, no es que es más larga, señala que la discriminación no incluye ninguna distinción, exclusión o preferencia adoptada de conformidad con los presentes principios que sea necesario para proteger los derechos humanos de una persona que padezca una enfermedad mental o de otras personas. Ahora sí, por último, todas las personas que padezcan una enfermedad mental tendrán derecho a ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos pertinentes, tales como la Declaración de los Derechos de los Impedidos y el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de internación. Como ven, la pertinencia de esta jornada se pone de relevancia por sí misma, ¿no? Con solo contrastar algunos de los tantos elementos que la comunidad científica internacional ha venido elaborando. Así que simplemente agregar que el impacto en la subjetividad de quien tiene un padecimiento mental resultante de una discriminación, de un destrato por parte de un estigma, produce un daño, produce una afectación que debe ser abordada a la par de la causa inicial del padecimiento. No es un dato menor, no es una cuestión de moralidad, no es una cuestión de buenas costumbres, es una cuestión de salud mental, justamente. Hasta aquí, nuevamente agradecer la participación y desearles una buena jornada de trabajo, que haya próximas, la 22ª que sea híbrida o por qué no presencial. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por el espacio. Bueno, Gracias a vos, Javier. Muchísimas gracias por estar. Pedro, te dejo a vos la palabra. gracias, Javier. Bueno, Daniel, necesito que habilites a RC, que es el doctor Ricardo Corral, que va a hablar a continuación, en realidad modificando un poco el orden, pero en definitiva es absolutamente pertinente para lo que va a hablar, que precisamente el doctor va a hablar de uno de los documentos que se desarrolló con el involucramiento de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de la Ciudad de La Plata, que se llama Las Palabras Importan, y que ustedes tienen acá en pantalla su primera página y la tabla de contenidos. Bien. Bueno, Ricardo, ¿lo pudiste ubicar?
Sí, tiene micrófono habilitado. Sí, ya estoy acá viendo lo que estabas comentando. Bueno, buenas tardes a todos, saludos a todos los amigos que veo por ahí. Y por otro lado, felicitarlos por este encuentro. Yo más que nada quiero hacer una breve referencia a lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y les diría que con muchos de los que están ahí enfrente, que los estoy viendo a través de la pantalla, sobre todo con Pedro, que venimos trabajando hace mucho tiempo, la Asociación Argentina de Psiquiatras, incluso en la actividad hospitalaria, en 3 ejes fundamentales. Uno es este que hablamos, que está relacionado con la promoción de la salud, es decir, intentar trabajar sobre los factores modificables, que son los estresores sociales y muchas cosas que sabemos que ayudan a prevenir cualquier tipo de enfermedad, porque la salud es una salud integral. Cuando hablamos de salud no podemos hablar de salud sin salud mental, y tampoco salud mental sin salud, es algo que no se puede dividir, y entonces todas las políticas que están desarrolladas a nivel social para promover la salud, que son cosas sencillas, es sobre lo cual estamos trabajando intensamente. A través de la segunda pata, que decimos, es justamente trabajando sobre los medios de comunicación para llegar de una manera más adecuada a la opinión pública. Por eso desarrollamos ese documento que tanto esfuerzo y gratificación nos generó junto con Pedro y el equipo que trabajamos en esto. Porque un tema muy importante es cómo llamamos a las cosas, cómo hablamos de las personas que han perdido su salud mental, que tienen algún padecimiento o que tienen una enfermedad, y llamar a las cosas por su nombre para salir del lado de lo que es el prejuicio y el estigma, tratar de comunicar adecuadamente. Y el tercer aspecto tiene que ver con el derecho a la salud, que también estamos insistiendo mucho, trabajando en ese eje, tratando de que, más allá de los colores políticos y de las diferentes circunstancias que rodean a nuestro ambiente en nuestro país, se salga con una visión superadora de la grieta famosa, y se desarrolle una política y una planificación de política sanitaria de salud para que la salud, como decimos que es un derecho, pueda tener realmente accesibilidad. Y sobre todo, a la población que es más vulnerable, que justamente son las personas que padecen alguna enfermedad mental. Todos sabemos que la expectativa de vida de las personas que padecen una enfermedad mental se reduce drásticamente, y sobre eso toda la sociedad tenemos que trabajar en su conjunto. Los profesionales de la salud, apoyados por las familias y las personas que padecen alguna enfermedad, pero fundamentalmente con los medios de comunicación, que son los que le marcan un poco la agenda a los funcionarios y a los políticos, y a su vez con los políticos y funcionarios para que comprendan y se pongan los pantalones largos de lo que realmente la sociedad necesita en su conjunto. Y a insistir fundamentalmente sobre las cuestiones que son prevenibles, que justamente están relacionadas con promover la salud. Así que bueno, brevemente eso, no sé si después Pedro va a tener un poco más de tiempo para hablar sobre las palabras importan, que es una publicación que está dirigida especialmente a los comunicadores y periodistas, para que traten de una manera más adecuada, y pertinente y certera todas las circunstancias relacionadas con las noticias que aparecen en los medios frente a circunstancias que son más bien dramáticas y trágicas, que hay que tratar con mucho respeto, sobre todo sabiendo que detrás de las cámaras, detrás de las pantallas, hay personas que sufren, y cuando decimos personas que sufren, no solamente son las que tienen o padecen alguna enfermedad, sino son todos los familiares, los seres queridos que sufren con ello. Así que bueno, les agradezco mucho esto. Nosotros venimos trabajando desde el lunes, que fue el Día Internacional, el Día Mundial. Trabajamos ayer también en algunas cuestiones académicas, hicimos una actividad pública donde también adherimos un poco al tema del deporte, salud. Y entonces, bueno, era eso, agradecerles mucho. Y le paso la palabra, no sé quién sigue, pero Pedro, yo me gustaría que vos mejor hicieras un poco más de hincapié sobre este gran trabajo que vos también has realizado. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente. Después voy a hacer algún comentario en un ratito sobre los contenidos y los objetivos de este manual, que claramente apunta a trabajar contra el estigma con los responsables de los medios de comunicación, que tuvo
una importante recepción a nivel local que pudo hacerse precisamente una versión para Latinoamérica, con el involucramiento de muchos colegas y participación de periodistas de los países intervinientes e involucrados, ¿no? A nivel nacional, precisamente generó muchas notas en los diarios de mayor circulación. Bueno, gracias Ricardo. Teóricamente ahora iba, digo en el orden, ¿no? El doctor Mussolini, pero no lo veo. No está en la sala todavía, Pedro. No está. Bueno. Ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer es pasar la presentación mía. Bien, compartir pantalla. Bien. Bueno. Lo están viendo, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, ¿Pantalla? Pedro, si podés ir a presentación pantalla completa, ahí está perfecto. Sí. Bueno, ya está la introducción hecha, así que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Un segundito. Creo que se puede sacar la barra de arriba. Bueno, hoy pude, ahora no. Pero bueno, el Día Mundial de la Salud Mental es un encuentro que se celebra todos los 10 de octubre, o alrededor del 10 de octubre. Nosotros elegimos precisamente el día de hoy por una razón práctica de que el lunes era feriado. Así que, bienvenidos a este encuentro. Este tipo de encuentro, los contenidos y los objetivos, está promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental, las siglas en inglés es WFMH, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, y es un compromiso global que asumimos todos los que participamos en crear conciencia sobre la importancia que tienen los problemas de la salud mental, obviamente a nivel mundial, y tratar de movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental para generar cambios. El motivo por el cual AFE seleccionó precisamente hablar en el día de hoy de estos contenidos, que fue ya hace varios meses atrás, encuentra que tiene coincidencia, y por eso la importancia vemos hoy de haber elegido el tema de estigma y discriminación, tiene coincidencia entonces con una campaña para reducción del estigma que salió en esta semana, en estos días, de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, con el lema "haz tu parte", ¿no? Como de alguna manera instando a quienes hagan y se involucren en esta campaña, que tiene un curso online gratuito, que realmente es totalmente recomendable, y que tiene el propósito de comprometer a quienes hagan este curso en acciones posteriores, ¿no? Y también, además de esto, lanza el informe mundial de la salud mental que tiene que ver con esto. Esta es la imagen de la campaña para frenar el estigma, y esta es el informe mundial que mencioné recién, salió hace unos días, y que, como ustedes ven a la derecha, focaliza en estigma y discriminación como uno de los contenidos relevantes. Así que, digamos que esta coincidencia nos estimula como para tener la certeza de haber elegido muy bien este tema. Pero además, lo elegimos porque somos conscientes, sabemos que las campañas contra el estigma y la discriminación deben ser regularmente presentadas, ¿no? Precisamente en el año 2018, AFE hizo una campaña contra el estigma, se identificó con @noetiquetes,
y que hablábamos de los mitos relacionados con la esquizofrenia. Como ustedes ven ahí, tiene una serie de posteos que tienen en color bueno, rojo, magenta, una frase desafiante, ¿no? Las personas con esquizofrenia suelen ser violentas, e inmediatamente después, en todos los posteos, aparece la aclaración, ¿no? O sea, el mito es que son violentas, y la realidad es que no suelen para nada ser violentas, sino ser más bien víctimas. Este posteo tenía, como mencioné, diversas imágenes y diversos consejos, como estoy mostrando, y que, bueno, precisamente la importancia de esta experiencia nos obligó en este año a presentar y exponer sobre este tema. Hay muchas palabras alrededor de esto que es necesario aclarar, ¿no? Estigmas, estereotipos, actitudes, prejuicios, mitos, discriminación y desinformación, que es algo que particularmente le damos importancia. La idea es la siguiente. Las enfermedades mentales, por un lado, existe una importante desinformación en forma global, con distinta profundidad, distinta severidad, y ya sea como que se carece de información relevante, o la que se tiene es errónea. Y esto es el componente que identificamos acá como el componente del conocimiento, en realidad de la falta de conocimiento, de la ignorancia. La idea es que esta desinformación se suma a el estigma, que es el componente emocional, es digamos, lo que yo pienso y lo que yo siento erróneamente respecto de una persona, una situación, y que en definitiva constituye lo que se identifica como un prejuicio a nivel de psicología. El punto es que estos dos elementos, desinformación y estigma, confluyen para generar discriminación. Identificada, así de una manera sencilla, ya lo vamos a ver con más detalle más adelante, como una conducta negativa hacia la salud mental en general y hacia las personas que padecen enfermedades mentales. Esta discriminación se manifiesta esencialmente como una baja prioridad de la salud mental en todos los niveles de la sociedad. Y esto es precisamente lo que genera una serie de cascadas, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Un ejemplo muy sencillo: desinformación, estigma, discriminación. Los tres elementos que acabo de mencionar, aplicables a depresión. Desinformación es lo que no sé. La depresión es una enfermedad. Algunos piensan, obviamente, que no lo es. Y si se piensa que no lo es, aparece el estigma, ¿no? El estigma es lo que yo pienso y lo que yo siento respecto de que la depresión no es una enfermedad, es falta de voluntad. La discriminación es lo que hago, lo que recomiendo, o lo que tiendo a hacer. Si la depresión es una falta de voluntad, no requiere tratamiento, y la tendencia, variable, por supuesto, de persona a persona, es de rechazo social. Es un ejemplo tanto forzado, pero para que claramente se identifiquen estos tres componentes, ¿no? Desinformación, estigma y discriminación. Ahora, este proceso, en el caso de las personas con esquizofrenia, tiene un carácter mucho más duro, y que es lo que voy a presentar en esta diapositiva. Por un lado está la marca, ¿no? La marca que tiene, o etiqueta, que tiene una valoración negativa, ¿no? Que en definitiva constituye una atribución que descalifica, pero que es errónea, a un grupo de sujetos o a una situación, por distintas causas. También vamos a ver esto más adelante. Puede ser por tener información inexacta, por influencia en los medios, por experiencia personal, por desinformación, en fin.
Esto constituye un juicio negativo erróneo. Ejemplo, las personas con esquizofrenia son peligrosas. Y puse esquizofrénico deliberadamente porque es la forma en que no debe ser identificado. La forma apropiada de identificarlo es decir personas con esquizofrenia o personas que padecen de esquizofrenia, pero nunca usarlo así como un sustantivo. Este juicio negativo se asocia a una disposición emocional, a un afecto, a una emoción, que tiene claramente un sentido desvalorizante, ¿no? ¿De qué tipo? Bueno, como en el caso anterior, como el ejemplo que di, de temor, de descalificación, y que claramente es negativo. Este es el componente efectivo. Ejemplo, esquizofrénico igual a peligroso, y el componente afectivo aquí está constituido por el miedo, el temor, el terror. Por último, aparece el comportamiento o el componente discriminatorio de rechazo, descalificación, menosprecio en función de lo que se acaba de decir. Y este es la conducta o la tendencia a la conducta. Ejemplo, esquizofrénico igual a peligroso. Esto implica miedo, temor, terror, y lo que tiendo es a evitarlos, a mantenerme lejos, a que estén encerrados, presos toda la vida. En definitiva, ustedes ven acá claramente los tres componentes, ¿no? El componente cognitivo, el primero, lo que yo pienso, erróneamente; el componente afectivo, lo que yo siento, es muy importante, porque sin este componente afectivo el estigma no se da; y por último, la conducta o la tendencia. Bien. Ahora, siguiendo con el ejemplo anterior, vale decir lo siguiente, que hay, una cuestión es la realidad y otra cuestión es los mitos. Lo que acabo de decir respecto de violencia y abuso o violencia de las personas que padecen trastornos mentales severos, sobre todo, es un mito, no son violentas. La realidad es absolutamente diferente, ¿no? Precisamente acá hago mención a que en numerosos estudios que se han llevado a cabo con evidencias duras y absolutamente contrastables, es posible identificar que las personas con problemas de salud mental experimentan frecuentemente victimización física y psicológica. Más que ser violentos, ellos sufren la violencia de los demás, ¿no? Fíjense este dato, comparado con la población general, las personas con problemas de salud mental en general eran 11 veces más propensas a ser víctimas de delitos violentos que la población general. 140 veces más propensa a ser víctimas de robo, y 71% habían sufrido alguna forma de victimización en los 2 últimos años. De distintas formas: intimidación, robo, acoso sexual, agresión física, agresión sexual, en sus distintas modalidades. Lo importante es, además de esto, es que precisamente es importante este hecho. ¿Por qué? Porque quienes sufrieron estos delitos que acabo de mencionar, la mayoría no los denunciaron, principalmente porque tenían miedo a no ser creídos. Fíjense este dato: el 60% que lo denunciaron afirmaron que las autoridades no se tomaron el incidente seriamente. Y esto claramente tiene que ver con el estigma y la discriminación. Otros mitos, así rápidamente mencionados y asociados a las personas con esquizofrenia, que son incurables, improductivos, incapaces para toda la vida, que son inhábiles para vivir solos, constituir una familia, que son impredecibles, cuando en realidad estos son mitos. La realidad es absolutamente diferente. Tienen la potencialidad de tener su trabajo, de tomar decisiones responsables, salvo en los periodos de crisis psicóticas, donde por definición esta capacidad de tomar decisiones responsables está suspendida. Son
inhábiles para vivir solos, y eso es absolutamente falso, es un mito. Pueden vivir solos, y hay muchísimos ejemplos que cuentan los familiares de AFE respecto de sus hijos u otro tipo de familiares que viven solos y constituyen una familia. Como vemos en esta diapositiva, yo me he venido focalizando en el estigma público o el estigma social, las dos formas en que se lo identifica, pero que también, si bien está dirigido puntualmente hacia el paciente, hacia la persona que sufre un trastorno mental, también puede aplicar al contexto. Esto tiene en algunos sitios otra identificación como el estigma por acompañamiento o el estigma por asociación. Y es que naturalmente afecta este estigma, por ejemplo el asociado a la esquizofrenia o simplemente asociado a los trastornos mentales, a la familia, a los profesionales y mismo a los hospitales que tienen particular dedicación a este tipo de problemas de salud. Lo cierto es que contribuye este estigma social con la discriminación, como he venido diciendo, pero a su vez también está el autoestigma de la propia persona que sufre un trastorno mental. ¿Qué es el autoestigma? Bueno, es una autoprofecía cumplida, ¿no? Que concluye con esto de que soy menos valor. ¿Cómo empieza? Empieza en algún punto con la sensación de culpa, de desconocimiento, de vergüenza, de preocupación, de temor que tiene quien padece una enfermedad mental, ya sea por el contagio, con lo que le puede haber ocurrido por experiencias personales o por lo que pudo haber vivido en los relatos de los medios, películas o lo que fuera. Lo cierto es que esto se traduce en un estrés y en un impacto emocional importante, y el estrés implica finalmente una reducción en la capacidad de intervenir en las cuestiones cotidianas y también especialmente respecto de la misma enfermedad, ¿no? Pero a su vez también esto se traduce en que reciben un menor apoyo del paciente y reduce también su capacidad de autocuidado. Esto finalmente implica una pérdida de la esperanza en su propia recuperación, agravando naturalmente el estigma, ¿no? Y de esta manera se cumple esta profecía de que mi enfermedad es una condena y soy de menor valor. Y naturalmente, ¿esto en qué secuencia negativa se traduce? En una baja adherencia a todos los tratamientos, una tendencia al abandono del tratamiento y a la recaída. Por supuesto que es absolutamente variable de persona a persona y de cuál sea el trastorno mental involucrado. Bien, ahora, una cuestión también para tener muy en cuenta es que este autoestigma tiene un efecto devastador sobre quien lo padece, pero es incluso mayor que el sufrimiento que la misma persona tiene por padecer la enfermedad. Fíjense qué importante que es el autoestigma, ¿no? En general no es bien considerado o bien tomado en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de estigma y discriminación que de alguna manera he venido enunciando? Bueno, empiezo por esto, por películas que fortalecen el estigma y la discriminación asociados a los trastornos mentales, particularmente a los trastornos mentales severos. Tenemos la película Psicosis, muy conocida esta imagen. Pedro, disculpame un minuto, estás corriendo la presentación, quedó en autoestigma, me parece, la pantalla. A ver, acá, ¿ven esta? ¿Cuál estás presentando ahora? Películas que fortalecen... No, quedó trabada en la de que tenía culpa, estrés y menor impacto. La autoprofecía cumplida, esa fue la última que vemos y que quedó en pantalla. A ver. Eso, vamos de vuelta. Gracias. Sí.
No, gracias a vos. Bueno, a ver. Compartir pantalla. Mientras aprovecho para contar que hay muchos participantes de todo el país. Están dejando en el chat de qué ciudad nos acompañan. Está Valeria de Huinca, Liliana Romero Mar del Plata, Guillermo desde Puerto Deseado, Salta Capital, Santa Fe Capital, Embarcación de Salta, San Francisco de Córdoba, San Salvador de Jujuy, La Plata, Berazategui, Buenos Aires, Neuquén. Bueno, de todo el país nos están acompañando. Somos en este momento 83 personas compartiendo. Y bueno, te seguimos escuchando, Pedro. Bueno, gracias. Ahora sí se ve, ¿no? Fuerte Sí. estigma y discriminación. Exactamente, perfecto. Bueno, las películas que fortalecen el estigma y la discriminación asociadas a los trastornos mentales, mencioné la película Psicosis, esta imagen que es la que de alguna manera promociona incluso la misma película, otra El Resplandor, otra película Atrapados sin salida, como ejemplo de tres que claramente tienen una consecuencia estigmatizante y de discriminación, aunque bueno, sea ese o no el propósito de quienes la hicieron, la consecuencia es inevitablemente esa, ¿no? ¿Qué otras fuentes? Bueno, esta. Las notas en los medios de hechos de violencia protagonizados por personas con trastornos mentales severos. ¿Cómo se las ha tratado? Que es esto precisamente lo que generó el documento, las palabras importan, que mencionó el doctor Corral previamente. Ejemplos, cómo tratan, ¿no? Locura a metros del Malva. Un hombre mató de una puñalada en el corazón a un policía de la Federal. El músico que fue baleado por un policía, el que quiso apuñalar, ¿no? El otro, ¿qué tiene en la cabeza el hombre gato? Una persona con un trastorno mental o de personalidad severo, de Mendoza, o esta última de La Plata, el asesino psicótico, una persona aparentemente con esquizofrenia, que fue comparado nada menos que con Aníbal Lecter. Fíjense estos ejemplos como claramente contribuyen al estigma y la discriminación. También están los hechos que seguramente todos alguna vez han escuchado, de la identificación de una persona como esquizofrénico. Nuevamente uso este sustantivo, está muy mal, como dije hoy, cuando nos referimos a esta población, debemos hacerlo siendo personas con esquizofrenia, con depresión, o que padecen cualquiera de estas enfermedades. Entonces, cuando se usa esta palabra, esquizofrénico, cuando lo que se busca es descalificar a un tercero, sea un político, un artista, un profesional, lo que fuera. Ejemplos. En una escena de la novela 100 días, para enamorarse, del canal XX, la actriz descalifica a su pareja diciéndole, sos un esquizofrénico. Otra, en una sesión de la Cámara de Diputados, que una diputada le dijo, usted es un esquizofrénico, al ministro M, en plena sesión de la legislatura, ¿no? Ella pretendió claramente descalificarlo como quien dice cosas sin sentido, estupideces, incoherencias, desechables. Pero lo peor está por venir. Para colmo de males, el ministro le respondió, me habían dicho muchas cosas feas, pero la verdad es que esquizofrénico nunca. O sea, fíjense cómo este hecho claramente concluye en un fortalecimiento del estigma y la discriminación asociado a esta enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias y qué campañas de intervención se pueden hacer? Hoy mencioné que las consecuencias del estigma y la discriminación asociado a la desinformación es una reducida relevancia, importancia de la salud mental para la población. Esto es una baja prioridad en todos los niveles. Particularmente, y es muy importante, en todo lo que es políticas públicas. Acá recuerden que son
las dos fuentes. Por un lado, la desinformación, ya sea lo que no se sabe o se sabe pero mal, y el estigma y la discriminación, que está presente en mayor o menor medida prácticamente en toda la población. Ahora bien, esta baja prioridad en políticas públicas se acompaña también, y el impacto inmediato es un presupuesto insuficiente para salud mental. Y en todo caso, si fuera el adecuado, que no lo es, estaría y está mal distribuido. La mayoría de los presupuestos están destinados a las unidades de internación monovalentes, que claramente lo requieren por la gran cantidad de personal, que es lo que mayormente se lleva a estos presupuestos, pero que evidentemente su asignación a dispositivos de salud mental comunitaria serían lo apropiado. Pero claro, para eso es necesario ajustar el presupuesto. En nuestro país no ha pasado desde la sanción de la ley en el 2010 más allá del 10%, cuando la ley misma indica que debe alcanzar el 10%. Otra de las consecuencias de aquella asociación es una cobertura en todo lo que es los planes de atención de la salud mental muy limitado y en general con trámites extremadamente complejos, ¿no? En definitiva, genera una inequidad. Inequidad es que no reciben lo que necesitan, lo que necesitan. Es muy diferente a igualdad. Igualdad es que todos reciban lo mismo. Pero inequidad es que reciba más que más lo necesita. Y fíjense esto que sigue a continuación. Lo que es caro para la atención de la salud mental no lo es en enfermedades como cáncer o HIV. Con esta mención, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la asignación, es decir, a dónde se vuelque, a dónde se distribuya el presupuesto en salud mental, tiene que ser proporcional a la carga de las enfermedades. Es decir, qué consecuencias tienen las enfermedades. Y nada menos, y como importante, es mencionar que las enfermedades mentales, los trastornos neurológicos y el suicidio constituyen las tres condiciones más importantes como para determinar la carga de las enfermedades mentales. A pesar de eso, obviamente, como dije, el presupuesto asignado es claramente insuficiente. A su vez también, otra de las consecuencias es la privación de los derechos, ¿no? Porque no tienen igualdad de oportunidades o porque estas están claramente restringidas y muy limitadas, ¿no? Por las dificultades que implica la suma de desinformación más estigma y discriminación en el acceso a un trabajo, a una vivienda independiente, a limitaciones en todo lo que sea la generación y mantenimiento de relaciones sociales, también de pareja, en el acceso global a los cuidados de la salud mental y a su vez también de la salud física de quienes padecen algún problema de salud mental, el acceso a la recreación, que también está claramente limitado, la violencia y los abusos, como privación de los derechos que sufren, sobre todo las personas con trastornos mentales severos. Todo esto también se expresa en conjunto como una condición de exclusión social. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas a esta fusión? ¿Cuáles deben ser? Por un lado, la educación pública, que genere conocimiento verdadero sobre los trastornos mentales, qué impacto tienen a nivel individual, familiar, social y económico, las distintas opciones de tratamiento que para cada uno de los problemas de salud mental aplique, y su severidad también, y la alta efectividad que tienen en términos de recuperación funcional. Las campañas anti-estigma es sumado a la educación pública, que claramente apunta al problema de la desinformación. En este caso, las campañas anti-estigma aplican puntualmente al estigma social y al autoestigma, ¿no? Y
como la que estamos llevando a cabo a través ahora en esta jornada, que promuevan actitudes y creencias apropiadas para combatir los prejuicios. El otro punto, perdón, es también las acciones tienen que estar enfocadas a los contactos de la comunidad de personas con trastornos mentales y también de sus familiares. Es decir, en la medida en que participen mediante testimonios personas con trastornos mentales y sus familiares, ya sea en distintos ámbitos, pueden ser en encuentros sociales, por ejemplo, los que se llevaron a cabo durante mucho tiempo, recuerdo durante el lapso que fui director asociado del Hospital Alejandro Korn de Michel Romero, las maratones y correcaminatas que tenían inicio y fin dentro mismo del hospital, maratón profesional y las correcaminatas para pacientes y personal de la institución y el público en general que estaba incorporado, el corso que se hacía mismo dentro del hospital y que venía muchísima gente de afuera y que tomaba contacto con las personas internadas que por supuesto participaban, ¿no? El teatro que el hospital tiene, ya sea con funciones dentro del hospital o fuera del hospital, la actividad que hizo el que mencionó el doctor Ricardo Corral el lunes, una actividad deportiva con el involucramiento del club más grande del país, aunque, bueno, yo no estoy de acuerdo porque no soy de esa línea, pero bueno, realmente muy bien, porque permitió el involucramiento de muchísimas personas con el Hospital Borda, que es precisamente donde fue el centro de esa actividad, ¿no? También, otra de las respuestas debe ser, y es la presencia en notas sobre salud mental en los medios de comunicación, mediante testimonios de las propias personas, ¿no?, que padecen trastornos mentales y sus familiares. Esto puede incluir o no entrevistas con profesionales sanitarios o sociales que en conjunto todos estimulen un uso adecuado del lenguaje. O sea que la participación de las personas con trastornos mentales y sus familiares mediante testimonios es un hecho muy importante, ¿no? Y acá, bueno, simplemente traigo una serie de intervenciones que propugnan la integración social y la reducción del estigma y la discriminación de personas con trastornos mentales, ¿no? Políticos y responsables de gestión gubernamental, profesionales de los medios de comunicación, personal vinculado a la educación, empresarios, agentes sociales, policías, cuerpos de seguridad, los profesionales de la salud incluso, ¿no? Sobre todo los de primer nivel de atención, donde el estigma es muy fuerte y se expresa en un rechazo en ocasiones lamentable, doloroso, muy fuerte para las personas con trastornos mentales severos que acuden para la atención de alguna dolencia física. Y también, desde ya, involucrar a las asociaciones de familiares y de personas con trastornos mentales, ¿no? Cada grupo, por supuesto, de estos tiene que tener un formato específico porque tiene distintos objetivos, aunque todos confluyen en el mismo, que es la intervención contra el estigma y la discriminación y la desinformación, ¿no? Esto está apoyado, esto que estoy mencionando, está apoyado por un consenso de España, que realmente es valioso y es muy práctico, por el Informe Mundial de la Salud Mental, que mencioné hoy al principio de mi presentación, y un artículo en el que participó el licenciado Agrest, que apareció en The Lancet, con profesionales de primerísimo nivel, como es Thornycroft. Bueno, ¿por qué es importante la participación de personas con trastornos mentales? Inclusive los familiares también aplicaría esta charla, ¿no? Porque en la medida en que participen en primera persona, tiene un impacto muy importante
Y esto, además, se recomienda que sea constante, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que las presentaciones estén solamente involucradas los profesionales, o mismo incluso los familiares, el liderazgo efectivo y el cambio efectivo se va a lograr en la medida en que estén involucrados personas con distintas problemáticas de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia en primera persona otorga claramente legitimidad. Yo sufro de esto y puedo hablar de esto, ¿no? Y en la medida en que puede hablar de eso, obviamente la comunidad, la sociedad, va a tener una disposición a creerle de una manera muy fuerte, ¿no? Porque la experiencia en primera persona es más efectiva en el cambio positivo de actitudes y comportamientos respecto del auditorio que escuchan esos testimonios, ¿no? Y por último, por el efecto del apoderamiento, ¿no? En la medida que las personas que participan defendiendo sus propios derechos, esto hace que ellas mismas se sientan más seguros para poder hablar y hacer frente a la estigmatización y a la discriminación. Así que fíjense qué importante es también por el efecto del movimiento, ¿no? En la medida en que todas estas actividades de testimonios de pacientes, involucrando también a los familiares, eventualmente a profesionales, genera un movimiento que se traduce en un impacto social mucho más importante y que hasta resulta atractivo sumarse, como de hecho hay numerosos ejemplos, y para eso también recomiendo este artículo del 2013 de Estrategia de Lucha contra el Estigma en Salud Mental, publicado en Madrid. Bien, yo estoy llegando con esto al final de mi presentación, y lo que viene ahora en el programa es mencionar las publicaciones en las que ha participado la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas con Esquizofrenia y la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, un primer documento es un capítulo en un manual de psiquiatría para una cátedra IDEM de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas, que se tituló Psicoeducación Familiar de Personas con Esquizofrenia. El documento Las palabras importan, cuya versión original nacional fue el año pasado, y la que se amplió para Latinoamérica fue el mes pasado. El estigma, bueno, que ya habló, ¿no?, sobre esto el doctor Ricardo Corral, el estigma y la discriminación asociada a los trastornos mentales, que se publicó por la revista Vertes, una de las revistas científicas nacionales indexadas. Indexadas significa que tiene evaluación por pares y que está en el listado de publicaciones de los reservorios de material científico más importantes del mundo, ¿no? Y Vivir sin recaídas, del cual ya hablamos un poco el año pasado, y que ya está prácticamente por salir en este mes, con recomendaciones para los familiares de personas con esquizofrenia. Bueno, esta es la tapa de psiquiatría del manual de psiquiatría para médicos, en realidad es para estudiantes de medicina, y que se refiere al capítulo de psicoeducación. La revista Estigma y Discriminación asociada a los trastornos mentales, que mencioné, publicado en Vertex, y el documento identificado como Las palabras importan, con recomendaciones para expresarse asertivamente por parte de los medios de comunicación, que también ya hablamos. Todos estos documentos son de libre acceso, son gratuitos, y pueden bajarlos
en la página web de AFE, y bueno, y también, si les interesa, en el transcurso de esta charla, de este encuentro, vamos a subir los links para que puedan acceder a lo mismo. Bien, por último, este documento que ya mencioné, Vivir sin recaídas, con recomendaciones para los familiares de personas con esquizofrenia, en el cual también, obviamente, estuvo involucrado la asociación, como acabo de mencionar. Bien, bueno, ya estamos entonces en condiciones como para que la doctora ahora, María Delia Michat, haga su presentación. Precisamente sobre el documento de Vertes, Estigma y Discriminación. Adelante, María Delia, te escuchamos. Activa, colaboradora. Ahora sí. Adelante. Perfecto, ahí te escuchamos, sí. Bien, 10 puntos. Bueno, gracias por dejarme participar nuevamente. Vamos a tratar de ser breves porque hay otras participaciones también, pero la intención de esta presentación es empezar a pensar un poco qué podemos hacer, ¿sí? Todas las personas de la comunidad como para trabajar en el estigma, ¿sí? Voy a trabajar acerca de una parte de este artículo de Vertex que mencionó Pedro, donde el doctor Damián Gargolov, el doctor Pedro Gargolov, Eduardo Leiderman y yo participamos, ¿sí? Y que consiste en dar todos los datos que Pedro ya viene dando, y otros más interesantes que les recomiendo que lean, pero vamos a trabajar hoy qué dice la bibliografía sobre lo que se puede hacer para combatir el estigma, ¿sí? Normalmente hablamos de qué es el estigma, ¿sí? De cómo se sufre el estigma. Bueno, ahora hablemos de qué se puede hacer para combatir el estigma, ¿sí? Por lo pronto, siempre que uno quiera pensar en una intervención para combatir algo, ¿sí? O para trabajar sobre algo, tiene que investigar ese algo, ¿sí? Tiene que conocerlo bien. Hay que conocer para intervenir, investigar para tratar, ¿sí? Investigar para intervenir. Esto es lo que necesitamos. En Argentina estaríamos necesitando más estudios, ¿sí? Que describan, analicen especialmente el contenido, ¿sí? Tanto del cognitivo como emocional como conductual del estigma, ¿sí? Más detalles de ese tema, ¿sí? Porque ni en todas las poblaciones es iguales, ni en todas las personas es iguales, ni en todas las regiones del país se manifiesta de la misma manera, ni en todas las culturas dentro del mismo país se manifiesta de la misma manera. Entonces, habría que conocerlo más en detalle para poder hacer una intervención adecuada. Entonces, ¿desde dónde intervenir? Nos vamos a apoyar en algunos autores que ya han estudiado esto. Entonces, por eso vuelvo, ¿qué dice la bibliografía? Cuando hablo de bibliografía estoy hablando de las publicaciones que se hacen en revistas científicas sobre este tema, ¿sí? Y hay algunos autores que ya nos han ayudado, han simplificado esta información, por ejemplo, este autor, hace muy poco tiempo, ¿sí? Que nos ayuda a pensar desde dónde intervenir. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las características locales del estigma en esa comunidad? Para diseñar cualquier estrategia vamos a tener que pensar en que no da igual que se dé en la China, en Argentina, y dentro de Argentina que se dé en Formosa, en Santa Cruz, en Ciudad de Buenos Aires o en Mendoza. No da igual, ¿sí? Tenemos que conocer las características locales del estigma. Les doy acá un ejemplo. Entre un 30 y un 50% de las personas, ¿sí? De un estudio que se hizo en África rural, creían que una mujer con una descripción semejante a un trastorno esquizofrénico, ¿sí? Estaba padeciendo un castigo divino, ¿sí? Por ejemplo, en esa población sería bueno trabajar sobre ese tema en particular, sobre esa cognición, sobre ese pensamiento. Bien, acá tendríamos que ir describiendo en las poblaciones locales, ¿sí? Cómo son las características del estigma. Entonces, conocer el estigma es la primera intervención buena. Después, para desarrollar otra intervención, otra estrategia, tenemos que pensar hacia quién va a ser dirigida esa intervención, ¿sí? No da lo mismo dirigirla a personas que padecen el estigma, ¿sí? Que lo vivencian, que tienen trastornos mentales severos, o que tienen consumos problemáticos de sustancias, o tienen suicidio, no es exactamente lo mismo. Entonces, conocer a qué personas va a ir dirigido es muy importante. También sepamos que trabajadores de la salud
También pueden ser tanto objeto de estigma, ¿sí?, por un lado, como agentes estigmatizantes. Entonces, si vamos a dirigirlo a esa población, ¿sí?, tendríamos que pensar, si estamos hablando trabajadores de la salud del equipo de salud mental, pero también podemos hablar de policías, ambulancieros, ¿sí?, otras personas que pertenezcan, ¿sí?, al sistema de ayuda y cuidados. También hacia los familiares, hacia los cuidadores, otros miembros de la comunidad, si es la población general, si son estudiantes, empleadores, compañeros de trabajo, periodistas, comunicadores, profesionales de justicia, diseñadores de políticas. Entonces, saber a quién va a ser dirigida la intervención, elegir la población, ¿sí?, nos va a permitir perfilar esa estrategia. También nos va a venir bien conocer, ¿sí?, a qué grupo etario pertenecen, qué edad tienen esas personas, si son niños, adolescentes, adultos mayores, porque todas las intervenciones no son iguales para todos, ¿sí? Se han hecho estudios, por ejemplo, con formas de contacto social, algunas presenciales y otras virtuales, ¿sí? En algunos casos se ha dado que en algunas poblaciones las virtuales eran más efectivas, ¿sí?, y las presenciales en otras poblaciones eran más efectivas. Entonces, también conocer a qué grupo pertenecen es importante. Y nuevamente tener en cuenta si estamos trabajando en una población que es estigmatizada o es estigmatizante. Primer punto, saber a quién va dirigida la intervención. También saber a qué nivel vamos a dirigir esa intervención. Vamos a dirigirlo a nivel intrapersonal, o sea, a las características de la persona que padece la condición estigmatizada, o sea, a la persona que recibe el estigma. Vamos a trabajar en ese caso sobre el heteroestigma, o sea, el estigma público, o sobre el autoestigma. También tendremos que pensar si vamos a trabajar a nivel interpersonal, si queremos mejorar el apoyo y la atención del entorno local de las personas estigmatizadas. Un poquito más grande, queremos trabajar a nivel comunitario para reducir actitudes y comportamientos estigmatizantes. O queremos trabajar a nivel organizacional o institucional. O queremos trabajar a nivel gubernamental, ¿sí?, también para hacer nuevas políticas públicas o establecer y hacer cumplir las que ya están, ¿sí?, las leyes que ya están, por ejemplo, las estructuras legales, políticas o basadas en los derechos. Entonces, tenemos que también saber a dónde o a qué nivel vamos a dirigir la intervención. ¿Qué estrategias? Pedro mencionaba estrategias sí grandes, recién importantes, pero otros autores han detallado más estas estrategias y han dicho que estas estrategias pueden ser ¿de qué tipo? Educativas, o comunicacionales, o de contacto social, otras que llamaron intervenciones creativas, tecnológicas o terapéuticas, ¿sí? El 85% de las que se han dado en América Latina, de las intervenciones, que ya de por sí son pocas, pero el 85% de las que se han dado en América Latina han sido educacionales, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que hay otras más, las comunicacionales, las de contacto social, las creativas, tecnológicas y abordajes terapéuticos. Para describirlas, las educacionales tienen que ver con conferencias, presentaciones, capacitaciones, estudiar casos particulares, los materiales impresos como folletos, las autoevaluaciones, las campañas públicas, ¿sí?, tanto sean medios de comunicación masiva como en otros lados. También visitas a unidades de salud mental u observaciones, ¿sí? Las comunicacionales tienen que ver con espacios ya más de reflexión, de discusión, de intercambio de experiencias, donde haya preguntas, respuestas, discusiones con el público, lluvia de ideas, etc. Las de contacto social pueden ser directos, o sea, presenciales, por simulación, por otro lado, o por videos, eso también habría que empezar a pensarlo. Intervenciones creativas ya tienen que ver con el cine, ¿sí?, los juegos de roles, el teatro, la danza. Las tecnológicas, que tienen que ver con videos, con, bueno, CD ya no existen tanto, pero foros de internet, conferencias web, mensajería instantánea, ¿sí? Y las de terapéuticas, que ya son diseños que van a trabajar directamente en el estigma, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual del estigma, consejería, métodos de resolución de problemas, autoayuda, entrenamiento en habilidades, grupos de pares de ayuda mutua, y mejorar la calidad de atención y la alianza terapéutica, todo eso combate el estigma. Pero cuando diseñamos una intervención, ¿sí?, o pensamos en una intervención, no tenemos que pensar en grande o en políticas públicas, lo podemos pensar desde nosotros como individuos, ¿sí? ¿Qué esperamos que suceda cuando trabajamos en el estigma? Bueno, esperamos que se modifiquen emociones, se modifiquen ideas, estereotipos, actitudes y comportamientos.
También podemos esperar que mejore lo que la persona percibe como estigma, cómo lo experimenta, cómo enfrenta ¿sí? lo que se llama estigma anticipado, ¿sí? O la discriminación, cómo la percibe. O también se puede medir ¿sí? El efecto de una intervención pensando en aumentar el conocimiento sobre la enfermedad, o reducir lo que se llama la distancia social. La distancia social es esa dificultad que todos podemos llegar a tener a la hora de acercarnos y participar de relaciones con personas que padecen, en este caso, trastornos mentales, ¿sí? Involucrarnos con personas con trastornos mentales de la misma manera que nos involucraríamos con una persona que no padece trastorno mental. Eso sería reducir la distancia social. Reducir también, otras intervenciones podrían querer reducir el efecto que esto tiene sobre los síntomas de la enfermedad, mejorar el funcionamiento cotidiano de la persona, que adhiera más a los tratamientos, que acceda más a los tratamientos. Entonces, las intervenciones, ¿sí? Las tenemos que pensar desde qué poblaciones, las tenemos que pensar de qué tipo la vamos a hacer, y también qué queremos que pase con esa intervención. También tenemos que pensar a cargo de quién se va a encontrar la intervención. Y sí tenemos que saber que la intervención puede ser un buen proyecto en sí mismo, pero tenemos que encontrar la persona o el grupo idóneo para administrarla, porque eso va a tener influencia en su efectividad, ¿sí? Algunas intervenciones, ¿sí? Puede que no tengan mucha importancia a quien las lleva adelante, en otras intervenciones sí, es muy importante. Por ejemplo, para una campaña pública sería interesante convocar a personalidades públicas, ¿sí? Que tengan una imagen positiva en la sociedad. O, por ejemplo, la experiencia de familiares que están muy bien psicoeducados en los grupos de ayuda mutua, ¿sí? No es reemplazable eso. La experiencia de un familiar bien psicoeducado en un grupo de ayuda mutua es irreemplazable. La experiencia de profesionales o familiares o personas que padecen trastorno mental o comunicadores en el diseño de campañas. Tampoco es posible que algún grupo solamente se dedique a eso. Tienen que hacerlo en grupos más grandes, ¿sí? Y también, por ejemplo, los profesionales para trabajar en estigma en terapia cognitivo-conductual tienen que estar entrenados en eso, ¿sí? Para, por ejemplo, mejorar la adherencia a los tratamientos. Entonces, a cargo de quién se encontrará la intervención también es otro dato que hay que pensar a la hora de diseñar estrategias de intervención. Y quiénes la van a diseñar, es importante entonces que sepamos que debe hacerse con esfuerzos colaborativos que involucren a personas de la comunidad estigmatizada, ¿sí? Pero también a personas que padecen estigma por asociación, por ejemplo, familiares o cuidadores o profesionales de salud mental, ¿sí? Que es el estigma que la persona percibe por estar cerca de una persona estigmatizada, a las personas que saben mucho del tema, los científicos y los expertos en el tema. Entonces, ninguna intervención podría realizarse y ser muy eficaz si no incluye a todos estos grupos mencionados. Muy rapidito para poder cerrar la presentación, pero ¿qué hay en Argentina hecho? Primero, este resumen no es acabado, no tiene todo lo que se ha hecho en Argentina, ¿sí? El tema es que hay muchas intervenciones que se han hecho en Argentina que no están publicadas, o sea que uno no puede acceder a esa información si tiene intenciones, o sea, que hay mucho más hecho de lo que yo les puedo llegar a contar, ¿sí? Esto que está acá es lo que está publicado, que he podido rastrear con el tiempo. Hay más, ¿sí? Pero mucho de campañas públicas, ¿sí? Por ejemplo, esta que hizo la Universidad Nacional de Entre Ríos, después mírenlo, ¿sí? Son interesantes, son testimonios en salud mental de personas que han sido externadas, campañas públicas, ¿sí? En este caso, que se hicieron para defender la plena implementación de la Ley de Salud Mental, ¿sí? En el año 2014, estas campañas que se hicieron por la Colifata TV, que son realmente muy interesantes, que se llamó La Colifata Salud Mental y Comunicación, son videos, spots muy interesantes, mírenlos. Esta fundación, que se llama Proyecto Suma, ¿sí? Ha lanzado varias campañas, entre ellas dos, una que se llama Seamos Más Perros, y otra que se llama Menos Estigma Suma, ¿sí? Que son spots también muy interesantes. Esta que ha impulsado a AFE, ¿sí? No etiquetes, con el hashtag no etiquetes, ¿sí? Que ha llegado a muchas personas, ha tenido un impacto importante, y además de eso ha recibido un premio, que es el premio ICO en el 2019. También AFE, Vida Plena con Esquizofrenia,
¿sí? Interesante también esta campaña pública, porque decía uno de ellos tiene esquizofrenia y ahora puede alcanzar una mejor calidad de vida, ¿sí? Y uno tenía que, por la imagen, ¿sí? Darse cuenta que iba a tratar de buscar algunas características en esa persona que lo identificaran como persona que padece esquizofrenia. Otras campañas públicas hechas, por ejemplo, en este caso por la Universidad Nacional de Córdoba, que hizo una charla TED, ¿sí? Que se llamó ¿Te crees normal? Campañas públicas, en este caso Busca el Sol, también llevadas adelante por la Fundación INECO, ¿sí? Para el trabajo en depresión. Las palabras importan, que mencionó Pedro, charlas que hemos hecho en AAFE, un libro que fue publicado por el doctor Marcelo Setkovich-Backmas, ¿sí? También es otra intervención argentina. Estrategias de comunicación, y esto es muy importante, y acá quiero hacer fuerza, ¿sí? Los grupos de ayuda mutua, o GAM, que se centran en intercambio de experiencias entre pares, ¿sí? En Argentina hay varios grupos, peco de dejar varios afuera, pero para que sepamos que hay grupos de ayuda para personas que padecen el trastorno y grupos de ayuda para familiares que padecen el trastorno y allegados, ¿sí? FUBIPA en trastorno bipolar, AAFE, APEF, ACAPEF, lazos familiares pampeanos, ANFE y otras más en esquizofrenia, autismo, Brincar y Liga Asperger, los grupos GIA de alcoholismo, para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, familias leonas y demás. Hay muchos grupos de ayuda mutua que son muy importantes para combatir el estigma. Con respecto al contacto social, no se han podido localizar intervenciones importantes, ¿sí? Escritas, pero sabemos que esto contrasta con la realidad, ¿sí? Pedro ya estaba contando unas experiencias del hospital, hay muchísimas experiencias en muchos lugares, ¿sí? Pero que no están bien registradas, tampoco diseñadas. Y por otro lado, intervenciones creativas, muchos documentales, ¿sí? Muchos documentales. La mayor parte de los documentales que hay en Argentina han hecho foco comunicativo en la desinstitucionalización, ¿sí? Pero resta destinar esfuerzos para acercar al cine visiones esperanzadoras y de recuperación, ¿sí? Alejándose de relatos que asemejen la salud mental al drama o a la comedia, como está presentando Pedro, ¿no? Falta acá mucho trabajo en intervenciones creativas. Las tecnológicas, sabemos que muchos portales de internet, ¿sí? Intentan alfabetizar en salud mental, no todos los portales de internet dan información fehaciente, veraz, ¿sí? Entonces siempre que quieran saber algo consulten a aquellas personas que están familiarizadas con el tema, digamos, donde hay buena información. Y de las terapéuticas tenemos dos intervenciones registradas o publicadas, una, un modelo de atención médica transsensible a mujeres transgénero, ¿sí? Y otra intervención terapéutica publicada, un programa que se llama Genera, que se hizo en el 2014, que constaba de 6 reuniones organizadas en formato de taller, donde a través de un modelo psicoeducativo y participativo, la gente podía hablar de las experiencias con relación al estigma, ¿sí? Y se tomó registro de las voces de los usuarios, ¿sí? De una alta percepción del estigma social, ¿sí? Entonces, esta es una intervención bien direccionada a trastornos mentales, pero es la única terapéutica, ¿sí? Que podemos encontrar publicada. Así que lo que les pido a todos es que mantengan el interés en estos temas, ¿sí? Que sepamos que todos podemos ir haciendo un poquito desde nuestro lugar, y que no nos olvidemos que esto no es un tema del otro, y que sepamos siempre que se ha estudiado y se sabe muy claramente que uno tiene una idea en general errónea, bastante errónea, de lo que considera que es el estigma personal, ¿sí? Uno siempre tiende a pensar que el estigmatizador es el otro, ¿sí? Y que uno tiene menos, o es generador de menos estigma de lo que cree, ¿sí? Entonces, si todos entendemos que podemos ser agentes estigmatizados y estigmatizantes, podamos acercarnos a poder ir haciendo pequeñas intervenciones. Bueno, terminado. Bueno, muchas gracias, María Delia. Yo no veo en la sala al doctor Mussolini. No sé si está... No, Pedro, me parece que no, yo tampoco lo encuentro. No, ¿no? Ah, bien, bueno. Bueno, continuamos entonces
con la parte final de cierre. La intención ahora es que el cierre haga algunas palabras Regina, como presidenta de la Asociación de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia, pero antes de ella, le damos un tiempito para que piense, está el testimonio de Jimena como familiar, que es muy, muy importante. Así que, Jimena, tenés la palabra. Tenés que desactivar tu micrófono. No. Ahí creo que me escuchan. Ah, perfecto. Sí, sí, Perfecto. Tomen un poquito de paciencia. Está bien, está Es bien. la primera vez. Ahí estamos. Bueno, yo soy una mamá que estaba hace un tiempo, digamos, con el grupo de AFE, una de las más nuevitas que entró en pandemia, ahí en el Luz. Y bueno, quería compartir con ustedes unas palabras, que por ahí es lo que aprendí en estos 2 años, digamos. Bueno, si me permiten leerlo, porque por ahí, bueno, armé algo sobre lo que podía o lo que entendía. Así que bueno, voy a compartirlo con ustedes. Se llama Cuando todo cambia. Tu familiar no diferencia día y noche, no puede seguir una rutina o no puede despegarse de esta. Empiezan los pensamientos extraños, ideas no claras, sin sustento, reiteradas. Te das cuenta que no actúa como los demás. Empiezan las comparaciones. No sabes cómo cambiarlo, lo enfrentás, te enojas, te entristeces. Te pones una mochila que se llama autoestigma. Eso, digamos, es como que me parece que nos pasa un poco a todos cuando entramos un poco en esto. No te permite seguir avanzando y estás en una espiral de la que no te podés correr. Buscas ayuda, empiezan a buscar terapias, buscas ayuda de amigos, parientes y profesionales, psicólogos, psiquiatras. Dar con el preciso es sumamente difícil, y más difícil armar un equipo profesional paciente. Empiezan los problemas en casa, no entendemos que hicimos mal, reaccionamos con ideas negativas contra los que estamos cerca, la familia está resentida, enojada. Después entendemos que no hay culpables. Buscamos ayuda también para nosotros, encontramos mucho desconocimiento. Digo que entre esto de ser padres, uno nunca se imagina, digamos, estar en esta situación, nadie se imagina. Ideas falsas, prejuicios por parte de familiares, amigos y el entorno. Eso es el estigma social que todas las familias lo tenemos, los percibimos. Algo habrán hecho. ¿Habrá pasado algo para que ocurra esto? No lo entiendo, mejor me alejo. Y si es peligroso, digamos, es la pregunta de todos. Aparece el diagnóstico, eso yo lo digo como la no palabra, el silencio, la falta de comunicación, el desconocimiento, hasta que aparece la palabra bajita, mórbida y sin esperanzas, que se llama esquizofrenia. Esto genera un duelo del que es necesario, digamos, salir. Nos lleve el tiempo que nos lleve. Muchas veces nos vemos cuando entran familias nuevas o mismo familias que no pueden salir de ahí. Cuando aparece esto, cambia el tiempo. Intentas remediar, volver para atrás, te preguntas por qué pasa. Ante la falta de empatía de la sociedad y la carga negativa hacia la familia y nuestro ser querido, digamos, con la enfermedad seguimos buscando respuestas.
buscas culpables hasta que entendés que no hay culpables. Están los prejuicios propios y de todas las familias, digamos, y de la sociedad toda. La información es confusa y muchas veces es desesperanzadora. Buscas más información, aparecen contactos con otros familiares, y así encontré, bueno, a ustedes, a la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas con Esquizofrenia de La Plata, de la que estoy, digamos, sumamente agradecida. Empezás a escuchar los consejos de los pares, luego hablar con el mismo idioma, anécdotas, digamos, que se repiten, cada uno tiene sus peculiaridades, digamos, pero hablamos de lo mismo, y te podés enfocar hacia adelante para tener cambios y mejores resultados. Pedir ayuda, armar un equipo de profesionales, el médico, el psicólogo, el acompañante terapéutico, entorno que te contenga y oriente, involucrándote, bueno, en este caso con AFE, y entendés que la única forma de afrontar el estigma, las ideas erróneas que tienen de la enfermedad, es mostrarlo, hablar con todas las letras, reconocerte y informarte, involucrarte e informar a los demás. Sacar a la familia de esa espiral, digamos, de ese pensamiento que no conduce a nada, y preguntarse qué piensa el otro, ponerse en el lugar del otro, y aparecen las esperanzas, digamos, de un porvenir, de un bienestar, y bueno, las esperanzas siempre. Eso es lo que, no sé, me tira, digamos, hacia adelante o hacia seguir con esto. Así que bueno, agradezco profundamente las palabras. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Valioso testimonio que muestra tu camino para afrontar la enfermedad de tu familiar, y bueno, y cómo contribuyó en un mejor afrontamiento y en un mejor estado general de bienestar tuyo, en la participación en el grupo de ayuda, que es, bueno, lo que tratamos siempre de instar en todas las reuniones, ¿no? Que involucrarse en las reuniones de ayuda mutua es una forma práctica, sencilla, ágil, gratuita, recibir orientación de pares que resulta absolutamente efectivo en la lucha diaria con la enfermedad, ¿no? Así que verdaderamente eso es lo que instamos. Bueno, para el cierre, bueno, entonces. Yo para Regina, cerrar. Sí, no, y yo, está, por supuesto, antes cerrás vos, bien. y después de esto culmina el encuentro con la participación del doctor Hernán de Santana, que es el presidente de Global Sea, la otra asociación en la organización de este encuentro, y que, bueno, que es integrante de la Mesa de Salud Mental, en su calidad de secretario. Bueno, Regina. Muy breve. Después... Yo más que nada, bueno, agradecer a Alfredo Brunetti, a Javier Oñatibia, a Pedro, a usted, a la doctora María Delia Michat, el doctor Corral, que siempre nos enriquecen y siempre nos permiten corrernos a un lugar más esperanzador. Y con respecto a nuestra asociación, que hacemos el encuentro de familiares, es todo lo que ustedes dijeron, nada más que llevado a la práctica, y que Jimena lo explicó tan bien. Es decir, es un lugar donde nosotros compartimos nuestras experiencias, nuestras emociones, que llegamos con dolor, con soledad, y a partir de ahí nos corremos de ese lugar de soledad y empezamos a empatizar con el otro, y bueno, salimos empoderados, logramos buscar cambios positivos, como Jimena
lo explicó muy bien. Comenzamos a buscar un camino más de esperanza de que se puede una recuperación posible con la información que obtenemos, que se circula en el encuentro que realizamos, y también con las charlas estas que hacemos mensualmente, que la doctora María Delia y el doctor Pedro nos brindan. Así que los invito a todas las familias o los amigos que tengan a una persona cercana con una enfermedad mental a agruparse, a conversar, a circular la información, porque produce cambios positivos en la familia y en la sociedad. Es lo que nos toca en este momento hacer. Así que están todos invitados, ya sea en la nuestra, que nosotros la realizamos el 1º y el 3er sábado de cada mes en forma virtual, por Zoom, por esta misma sala que nos presta la Universidad Nacional de La Plata, y si no también presencial en el Salón Blanco de la Municipalidad de La Plata, que tan generosamente nos brinda, y bueno, ahí se generan vínculos positivos, que después se ven en los cambios en la familia y en la persona que está pasando por un mal momento. Salimos empoderados, porque sabemos que hay muchas personas que están pasando lo mismo, y que se puede si buscamos las herramientas y las estrategias adecuadas a cada uno. Y muchas veces surgen en las reuniones, o casi siempre surge algo positivo. Así que están todos invitados a mirar nuestra página web, que allí hay información, todo esto se sube a la página, así que, o mandar un mail y pedir lo que necesiten. Así que bueno, desde ya, gracias a todos, y bueno, por participar. Bueno, muchísimas gracias, Regina. Antes de darle la palabra al doctor Alessandria, quería mencionar que la asociación AAFE era en términos prácticos una red nacional virtual de psicoeducación familiar que mensualmente viene dando charlas con profesionales y familiares y pacientes de las 11 asociaciones de familiares que están involucradas, ¿no? Que bueno, son la Asociación de Ayuda de Familiares que Padecen Esquizofrenia, AAFE, la Asociación Cordobesa de Ayuda a la Persona Portadora de Esquizofrenia y su familia, ACAPEF, la Asociación Jujeña de Ayuda a la Persona que sufre esquizofrenia y su familia, AJUPEF, la Asociación Marplatense de Ayuda a Familiares Fractales, AMPEF, la Asociación Mendocina de Familiares de Pacientes Esquizofrénicos, ANFE, la Asociación Argentina de Ayuda a las Personas que padecen esquizofrenia y su familia, APEF, la Asociación de Ayuda a Personas con Enfermedad Mental y su familia, APEMIF, la Asociación de Referentes de Personas con Cuadros Psiquiátricos de Tandil, que ahora cambió su denominación, la Asociación Santafesina de Apoyo a las Personas con Trastornos Mentales, ASAPEM, el Grupo de Personas con Enfermedades Mentales, GAPEM, de Bariloche, y Lazos Familiares Parpianos de General Pico. Bueno, Hernán, tenés la palabra, adelante. Bueno, muchas gracias Pedro, muchas gracias Regina, la verdad que gracias Alfredo. Muy bueno el encuentro, muy productivo. Agradezco poder participar y dar unas palabras finales. No sé si puedo presentar pantalla, Daniel. Sí, está habilitado. Bien, perfecto. Bien. Y de cara a esto que se viene diciendo de quitar el estigma y proponer, inclusive cuando hablaba María Delia de las películas, y Pedro también, y de cómo enfocar hacia lo positivo, hacia la calidad de vida que se puede recuperar en las personas y la felicidad que se puede construir, y esa es la propuesta en la que vamos a poner el acento en este último encuentro del año, ¿sí? Que viene después de este, que tiene que ver con los ejes que venimos trabajando desde la Mesa de Salud Mental,
de prevención del... ¿Se ve esta pantalla? Sí. Sí, perfectamente. Sí, de prevención del suicidio, a través de la promoción de la vida. Esto no es algo casual, sino que es el programa de la Organización Mundial de la Salud, Vive la Vida, prevenir el suicidio promoviendo la vida, con mucha fuerza en los grupos de ayuda mutua y elaborando lo que es la inteligencia emocional, con diferentes actividades que hemos hecho en esta segunda mitad del año, en jornadas de prevención del suicidio adolescente, ¿sí? Y jornadas de capacitación, con muy buen impacto, con mucha cantidad de inscriptos, mucha gente que está interesada en cómo vivir mejor, en cómo prevenir lo que puede ser prevenido. Y en este sentido, con una declaración de interés de la Dirección General de Cultura y Educación, de la Municipalidad, o sea, con toda esta previa los vamos a invitar a las jornadas saludables 2022, Vive la Vida, que van a ser el 17, 18 y 19 de noviembre, ¿sí? Estamos confirmando el lugar, pero seguro que las vamos a hacer. Van a ser de una transmisión híbrida. Vamos a charlar con expertos de inteligencia emocional, del programa Vive la Vida, de cómo promover hábitos saludables como el yoga, la alimentación consciente, la educación emocional, todos elementos de construcción del bienestar basados en la evidencia. Hoy hablaban mucho de buscar los basamentos científicos que dan respaldo a lo que decimos, ¿sí? Experiencias en resiliencia, también hablaban de las experiencias de las personas, de cómo salieron adelante a partir de, más allá de la condición que les haya tocado vivir, sea la condición de esquizofrenia, o cualquiera sea de las cuestiones que hayan sucedido. La medicina integrativa y complementaria, esto que mencionábamos al inicio, de que la medicina ya no es una cosa acotada, sino que busca ser cada vez más complementaria e interactiva con todo el resto de las disciplinas. El movimiento corporal consciente y la meditación, una de las más validadas, el mindfulness. Entonces, dejo esta invitación para las jornadas saludables, ¿sí? Del 17, 18 y 19 de noviembre. Lo vamos a hacer foco en lo bueno que se puede construir basado en la evidencia para cualquiera sea la condición que nos haya tocado. Entonces, los convoco, es realmente un espacio auspicioso que por supuesto siempre acompaña a la universidad, Alfredo, y bueno, están más que invitados. Bueno, muchísimas gracias. Hago un recordatorio, vamos a continuar un ratito más, aunque la actividad ya terminó, para que todos aquellos que quieran alguna certificación, la envíen en el chat los datos necesarios para que podamos expedirlo. Es decir, nombre, apellido, lo posible el DNI, su número de móvil y el email. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido un encuentro más de 80 participantes, de muchísimos lugares del país, como mencionó Daniel. He visto que algunos también del exterior, que me han mandado mensajes por privado, así que bien, me alegro mucho, y que por supuesto el tema de estigma y discriminación lo pongamos bien en primer plano, ¿no? Para que efectivamente la prioridad de la salud mental vaya creciendo con el tiempo. Estamos convencidos que en la medida en que la opinión pública apoye la importancia que tiene la salud mental, obviamente quienes deciden las políticas públicas, los decision makers, como se los identifica, van a tomar nota de esto y algo van a empezar a hacer, ¿no? Algo más van a empezar a hacer. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y con esto damos por finalizado el encuentro.